lo que se ha trabajado durante año y medio. Y no se lleva a buen término porque algunos clubes decidieron que no era conveniente, por el motivo que tú quieras, hacerse de ese fondo de inversión. ¿Qué se iba a lograr? Porque A ver, pero perdón, te interrumpo. ¿Sí? A ver, explícanos porque somos ignorantes. ¿Qué hay en el fondo de la renuncia de la Bomba Rodríguez? Yo creo que hay un montón de proyectos, ¿no?, que están establecidos, que están en desarrollo, algunos por iniciar en cuanto a entrar a este fondo de inversión, para mejorar el fútbol mexicano, el espectáculo, la experiencia en los estadios, la formación de futbolistas, la formación de directores técnicos, centralizar los derechos de televisión, todo para que en cada rubro pudieras tener una mejoría. Sí. Brian Johnson, la CIA, espía. ¿Qué más? Estamos hoy los mexicanos muy preocupados, sorprendidos por la futura gestión de este señor embajador Johnson, que no es en términos estrictos un diplomático. Es un hombre que ha tenido otras actividades y que ha sido, entre las cosas más notables y que más ponen en alerta a los mexicanos, un agente permanente de la CIA. Y yo digo permanente porque quien es agente de la CIA, como quien se mete a la mafia, ya no se sale, sigue siendo una gente formada en esa disciplina hasta el día de tu muerte. Pero a mí me llama mucho la atención que nosotros creamos en México que los embajadores de los Estados Unidos pueden con nosotros ser buenos o malos. Les diría yo villancicos, por muchas razones, pero básicamente la Navidad. Y hay que entenderlo primero como un género que se gestó en España y en Portugal. Realmente viene de ahí, no viene de ningún otro país. Es decir, está mucho más cerca de nuestra cultura de lo que creemos. Todo esto ocurre a partir del siglo XV, XVI, XVII y XVIII. Es cuando encuentra su mayor fuerza el villancico. Al principio fueron canciones consideradas profanas, muy alejadas realmente de la iglesia. ¿Y por qué villancicos? Bueno, pues porque eran los propios aldeanos los que cantaban y en ese canto relataban historias, relataban hasta noticias de forma cantada y lo que ocurría en otras aldeas. De ahí viene el término de villancico, de la villa, gente propia de la villa. Entonces estos cantos fueron evolucionando y poco a poco encontraron las formas que conocemos hoy, ya con la polifonía, es decir, no nada más un solo cantante, sino 2 o 3 o 4 o 5, vamos, varias voces. Vamos a hablar del Premio Nobel de Literatura 2023, el noruego Jon Fosse, quien era un desconocido, por ejemplo, para el mercado mexicano y en general para el mercado latinoamericano, hasta que fue galardonado con el premio más importante de las letras a nivel mundial. Y el primer libro que se editó para nuestro país y se distribuyó en México fue Mañana y Tarde. La historia de Johannes a partir de su nacimiento y en 2 momentos muy importantes, cuando nace y cuando muere. A partir de ahí, Jon Fosse hace una reflexión sobre la vida, sobre los amigos, sobre las relaciones, una reflexión también sobre los miedos. Seguimos con un instituto muy rezagado. Recordarás que desde que empezó el sexenio, ese fue un planteamiento de arranque, rezagado en lo tecnológico, rezagado en su operación, en la calificación de personal, en distorsiones, muchas que identificamos y que lamentablemente hay continuas acusaciones de problemas en la operación del instituto. Pero sobre todo, Pepe, yo creo que el asunto central no es ese. El asunto central es que a partir de junio del 19, derivado de los acuerdos del gobierno de México, en aquel momento con la dirección de la negociación del canciller Marcelo Ebrard con Trump, militarizamos la política migratoria. Ese fue el cambio más importante. La operación del instituto se militariza, pero también se extiende el uso de las Fuerzas Armadas a través especialmente de la Guardia Nacional como un aparato de control
migratorio. Claro, la tomamos bien, mas no estamos satisfechos. Aún faltan pues las mesas de negociación con el IMSS y con el SAT. Con el SAT para que no nos cambien la carga fiscal y con el IMSS pues para checar todo lo que va a venir, ¿no? ¿Cuánto nos va a costar que exista paracetamol en las clínicas que nos lleguen a tocar? Y pues lo vemos complicado, ¿no? También porque hay poco presupuesto asignado para la salud, pero bueno, con la mejor disposición de negociar, ¿no? Claro, ¿les va a cambiar la vida esta reforma? Mira, a mí me sorprende un poco que muchos legisladores, algunos no leyeron la reforma. Mira, yo lo que me estoy sintiendo como una especie de déjà vu. Es decir, que esto ya lo habíamos visto. Porque hay que recordar que hace 3 años empezó a darse una discusión muy similar cuando el INE, por obligación constitucional, tenía que organizar el proceso de la revocación de mandato. Y el INE, que en ese momento el consejero presidente era Lorenzo Córdoba, pedía 13,000 millones de pesos para poder llevar a cabo este proceso de forma impecable, que se instalaran todas las casillas, todos los elementos de seguridad, que hubiera los capacitadores, es decir, tal cual como si fuera la organización de una elección presidencial. Pero ¿qué fue lo que dijo en ese momento quienes tenían la mayoría en la Cámara de Diputados, que obviamente era Morena? Simplemente dijo que era mucho dinero y que tenían que ajustarse a lo que se les estaba entregando. Entonces, el INE organizó un proceso electoral con menos casillas, hubo una menor participación, la participación ciudadana en aquel momento fue de 16 millones. ¿Y qué fue lo que dijo el entonces presidente López Obrador? Pues que era culpa del INE, que no se hubiera alcanzado el éxito deseado. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.